Mi hijo Damon estaba en el umbral de mi cocina como si estuviera haciendo el anuncio más sencillo. Su voz era calmada, casi casual, pero sus palabras partieron el aire con una finalidad que sentí en los huesos. Mamá, quizá ya es hora de que busques tu propio sitio. La madre de mi mujer se mudará aquí. No se inmutó al decirlo, ni siquiera apartó la mirada. Se mantuvo erguido como alguien que repite una decisión tomada hace mucho tiempo. Había estado removiendo una olla de sopa, la misma receta que le encantaba a su padre Elijah y la que hacía casi todos los domingos durante décadas. La cuchara se me resbaló de la mano y chocó contra la olla. Detrás de él, escuché la voz brillante y aguda de Tessa que venía del salón. Hablaba con su madre, Marjorie, con ese tono de canto que la gente usa cuando cree que el mundo les pertenece. Esta pared se va a derrumbar, dijo, sus tacones resonando contra el suelo de madera. Eso hará que el espacio sea muy abierto. La risa baja de Marjorie siguió pegajosa y satisfecha. Sí, cariño. Y por fin tendré una habitación propia. Apoyé la mano en la encimera para estabilizarme. Esto no era solo una casa. Era el lugar que Elijah y yo habíamos elegido juntos cuando Damon aún era lo bastante pequeño para montar sobre los hombros de su padre. Pasamos largas noches reparando tejas, lijando suelos, plantando las rosas que aún trepaban por la valla del jardín trasero. 55 años de mi vida habían sido vertidos en estas paredes, y ahora me decían que ya no era mío. Busqué en el rostro de Damon algún destello de duda, algo que pudiera mostrar que entendía lo que me estaba quitando. Pero lo único que vi fue una determinación no nacida de la crueldad, sino de una especie de derecho en el que se le había permitido crecer. Mi voz apenas se escuchó cuando dije, ya veo. Se movió, confundiendo mi contención con acuerdo. Es lo mejor, mamá. Serás más feliz en un lugar más pequeño, más fácil de gestionar. Sus palabras resonaron en mí mientras permanecía inmóvil en la habitación que antes había albergado pasteles de cumpleaños, batallas de deberes y cenas dominicales. Luego se dio la vuelta, dejándome con el sonido de la risa de Tessa siguiéndole. Dejé la cuchara, me limpié las manos con el delantal que me había dado Elijah y caminé despacio hacia el comedor. Allí estaba la mesa de roble que habíamos comprado de segunda mano cuando Damon era un niño pequeño. Todavía podía imaginarlo untando mermelada, mientras Elijah se reía e intentaba regañarle. Ahora revistas brillantes de interiores elegantes cubrían su superficie, paredes blancas, accesorios cromados, habitaciones huecas que no parecían en nada un hogar. Damon le señaló como si diera una presentación. Mamá, esta casa está a mi nombre ahora. Te sentirás más cómodo en un lugar más pequeño. Menos que limpiar, menos de qué preocuparse. Marjorie se inclinó hacia adelante, las perlas brillando contra su cuello, sus ojos ya recorriendo la habitación composedora. No te preocupes, querida, dijo dulcemente. Mantendré el lugar caliente. No quedará sin amor. Sentí el cambio entonces, tan seguro como si me hubiera empujado de la silla. Alicé el delantal sobre mi regazo y permanecí en silencio. Palabras que sabía que solo les alimentarían. Más tarde, en la quietud de mi dormitorio, escuché cómo hablaban libremente, seguro de que yo no podía oír. Necesita una comunidad de su misma edad, dijo Tessa con rapidez. No es sano que ande por aquí sola. Marjorie murmuró en señal de acuerdo. Sí, demasiado frágil, demasiado viejo. Un complejo de jubilación sería perfecto. Sus voces resumaban la satisfacción de quienes ya habían ganado. Pero no era frágil. Esa mañana había corrido 2 millas por el parque antes de dar una clase de piano a la hija de un vecino. Gestionaba mis propias cuentas, gestionaba inversiones y mantenía la mente alerta. Lo que querían no era mi comodidad, sino mi casa. Para ellos, yo era un obstáculo para la superficie y la ubicación. Cuando Damon llamó a mi puerta más tarde, preguntando suavemente si estaba bien, la abrí con una sonrisa tranquila. 2 semanas deberían ser suficientes, dijo como alguien que le concede una muestra de bondad. Mi voz era firme cuando respondí. 2 semanas deberían ser suficientes. El alivio se reflejó en su rostro como si mi acuerdo confirmara su rectitud. No sabía que el silencio podía ser un escudo. Aquella noche, cuando la casa se había quedado en silencio, saqué la vieja yende de cuero de Elijah. Mis dedos se detuvieron en un nombre familiar. Richard Helbeck, el abogado que había guiado a Elijah en cada contrato y testamento. El teléfono sonó solo una vez antes de que una voz firme respondiera a la señora Kellaway. ¿Ha pasado mucho tiempo? No. A la tarde siguiente, me senté en su despacho, rodeado de estanterías llenas de volúmenes legales.
Richard tocó un expediente y me miró por encima de sus gafas. Celine, tu marido, era cauteloso. Él puso todo a tu nombre. Puede que la casa haya sido transferida a Damon a efectos fiscales, pero que no te equivoques, el control sigue siendo tuyo. Un calor se extendió por mí, no de ira, sino de claridad. Damon pensó que tenía la reserva. Tessa y Margerie creían haberme borrado, pero la previsión de Elijah me había dejado donde menos esperaban, aún sosteniendo todo. Salí de la oficina de Richard con una estabilidad que no sentía en semanas. El peso que había oprimido mi pecho desde el anuncio de Damon parecía más ligero, casi soportable ahora, mientras estaba sentado en la entrada mirando la casa. Una vez pensé que podría perder, un pensamiento echó raíces. Si Damon y su esposa estaban tan ansiosos por reclamar lo que era mío, quizá era hora de recordarles que nada era realmente suyo desde el principio. A la mañana siguiente, volví a coger el teléfono. Esta vez, marcé el número de Lena Ortiz, una agente inmobiliaria cuyo folleto llegó a mi buzón la pasada primavera. Su voz era firme, segura, ese tono que transmitía seguridad incluso antes de que comenzara un trato. Llegó 2 días después, con los tacones resonando sobre el porche que Elijah había construido con sus propias manos. La guié por cada habitación en silencio, mientras sus ojos agudos recorrían el espacio. Celine, dijo, deteniéndose en el comedor donde la mesa de roble brillaba con la luz de la tarde. Esta propiedad vale mucho más de lo que la mayoría de la gente piensa. La ubicación por sí sola la convierte en oro, pero la propia estructura desatará una guerra de ofertas. Su certeza me estabilizó y por primera vez miré mi hogar no como un recuerdo del que me empujaban, sino como un activo, una llave capaz de abrir una puerta que había dejado cerrada hace tiempo. La llevé por el jardín junto al sol, que caía sobre las rosas de Elijah. Por un momento, sentí orgullo en lugar de dolor. Cuando se fue ese día, con el maletín lleno y la sonrisa afilada, yo ya había firmado los primeros papeles. El proceso había comenzado. Mientras tanto, Damon seguía cómodo en su ignorancia. Pensaba que mis tranquilos trayectos por la ciudad eran visitas a residencias de ancianos. Una noche, durante la cena, me preguntó de forma casual si había encontrado algún sitio con buenas actividades. Todavía no, respondí suavemente. Tessa sonrió con suficiencia y sugirió aeróbica acuático, mientras Margerie se reía como si la imagen de mí en bañador fuera una broma privada entre ellas. Me disculpé rápidamente, guardando silencio como si fuera un arma, pero con Lena fui deliberado. Hablamos de pequeñas reparaciones, ideas para montar, una capa de pintura nueva aquí, cortinas nuevas allá. Su equipo se movía en silencio, con cuidado de no llamar la atención. Cada detalle acercaba la venta, mientras Damon y sus suegros se ocupaban con planes para muebles y reformas que nunca serían suyas. Una noche, después de que Lena se fuera con un montón de documentos firmados, me senté junto a la ventana de mi habitación y abrí una caja de madera que Elijah había guardado bajo nuestra cama. Dentro había restos de sueños que habíamos dejado a un lado, folletos, postales, incluso un mapa doblado de Marruecos con los bordes amarillentos por el tiempo. Pasé el dedo por la tinta desvaída, recordando cómo una vez nos reímos de ello en nuestros 30. Demasiado ocupados con la educación de Damon y las largas horas de viaje de Elijah. Un día, dijo, mientras estuviéramos tumbados en la hamaca del jardín, beberíamos té de menta bajo cielos del desierto. Llevarás esas bufandas brillantes que te encantan y yo te leeré hasta que se apaguen las lámparas. En ese momento, solo sonreí. Pensábamos que siempre habría tiempo, pero se acabó antes de que el sueño comenzara. Ahora, con la casa en venta y la cuidadosa planificación de Elijah a mi espalda, busqué en internet posibilidades. Imágenes llenaban mis reads de pantalla con puertas pintadas, patios llenos de fuentes, paredes azules de azulejos que se abrían al mar. Mi corazón se detuvo en un anuncio en particular, una finca cerca de la costa de Sahuira. Arcos blancos enmarcaban el océano, los olivos crecían en patios de piedra y el precio, aunque inmenso, estaba más que al alcance con los bienes que Elijah había dejado y la venta que Lena estaba preparando. Por primera vez, no vi una fantasía. Vi una puerta abrirse. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo tranquilo. Damon y Tess hablaron durante la cena sobre derribar paredes, elegir suelos, planificar cómo alegrar el salón. Marjorie declaró distraídamente que se quedaría con el dormitorio principal porque la luz de la mañana le convenía mejor. Damon me miró una vez, quizá preocupado por mi silencio, pero solo sonreí y le serví más vino. Mi actitud tranquila le tranquilizaba más que cualquier palabra.
La confundieron con una rendición. En realidad, cada comida que compartía con ellos solo me robaba más. Arriba, escondidas cuidadosamente en el cajón de mi escritorio. Había cartas ya escritas para Richard, confirmando su guía a Lena, aprobando sus últimos pasos, y una última página doblada cuidadosamente envuelta alrededor del mapa de Elijah. Cada noche, después de recoger sus platos y escuchar sus risas llenar el salón, sabía que estaba a un paso de la libertad. Cuando firmaron los últimos papeles y confirmé la venta, planeé un último gesto. Decidí preparar una cena que recordaran, no por la comida en sí, sino por la calma con la que la serví. Pollo asado sazonado con romero de las patatas del huerto. Pan dorado crujiente en el horno, horneado esa misma mañana para que su corteza se agrietara al pasar el cuchillo. La vajilla buena salió pulida hasta brillar. Comieron a carcajadas y charlas, tropezando unos sobre otros, sobre cortinas y suelos. Seguros de que la casa era suya, asentí. Incluso me reí una o dos veces, mientras en mi corazón imaginaba a los sobresellados arriba. Su certeza era casi dulce de ver. Esa noche, mientras los platos se secaban y la casa quedaba en silencio, me quedé junto a la ventana de mi dormitorio. Las rosas se mecían con la brisa nocturna, y susurré suavemente: Elias, ha llegado el día que prometiste. La mañana de mi partida llegó en silencio, como si la propia casa contuviera la respiración. Una luz pálida se derramó por el comedor donde estaba, pasando un paño por última vez sobre la mesa de roble. Cada marca en su superficie contaba una historia. Arañazos de los coches de juguete de Damon, anillos tenues de las tazas de café de Elijah, el esmalte desgastado y liso, donde mis manos habían descansado durante años. Puse 2 sobres sobre la madera, cada uno escrito con mi mano cuidadosa, uno para Damon y otro para Tessa. Los había escrito hasta altas horas de la noche. La carta de Damon explicaba la verdad: la casa, que creía que aseguraba su futuro, ya había sido vendida. La escritura transfirió la transacción completa. Volví a casa y encontraba que el poder que creía suyo se había disuelto como niebla. La carta de Tessa era más corta, aunque igual de clara. Cualesquiera que fueran los planes que ella y su madre habían trazado, nunca habían sido suyos desde el principio. Arriba, mis maletas esperaban ordenadas. Solo había metido lo esencial, algunas reliquias, mis diarios, la colcha que mi madre había cosido para mi boda, la fotografía de Elijah en su marco gastado. Todo lo demás lo dejé atrás, no como un regalo, sino como cáscaras vacías, despojadas del significado que asumían les pertenecía. Me detuve en el pasillo, escuchando la quietud. Por primera vez en semanas, el silencio no se sentía opresivo. Se sentía como libertad. Toqué el borde de la mesa, luego recogí mis bolsas y salí por la puerta principal, cerrándola suavemente tras de mí. Un taxi se detuvo en la acera, con el maletero abierto. Entré desfilándome, le di al conductor la dirección del aeropuerto y no miré atrás hasta que la casa desapareció en el retrovisor. Cuando llegué al mostrador de billetes, el teléfono en mi bolsa ya vibraba. El nombre de Damon iluminó la pantalla, luego el de Tessa y después Damon de nuevo. La dejé vibrar, amortiguada por el cuero de mi bolso, y la empujé más lejos de mi alcance. El agente me entregó una tarjeta de embarcación con una sonrisa educada. Sus voces no podían llegar hasta mí aquí. Me lo imaginé a través de Damon, entrando en el comedor y notando los sobres, frunciendo el ceño, mientras deslizaba un dedo bajo la solapa. Tessa se inclinaba impaciente sobre su hombro, hambrienta de confirmación de su victoria. Luego el silencio, ese que sigue a un golpe que nadie ve venir. La voz de Damon se quebró mientras leía. Ella lo vendió. La furia de Tessa, desbordándose sobre sus palabras cortantes dirigidas a él. Me dijiste que era nuestro. Lo has arruinado todo. Y Marjorie siempre, la gran farsante, aferrándose a la negación. Debe haber un error. Gente como nosotros no es que la echan. Así no funciona. Pero así fue, su seguridad imaginada desapareció con el barrido de mi bolígrafo. Cuando el avión despegó horas después, sentí una extraña calma. La tierra bajo mis pies se encogió hasta que incluso los ríos y carreteras parecían hilos en un mapa. Durante 55 años, me entregué a una casa, a una familia, a un hijo. Había soportado su sentido de derecho, su silenciosa eliminación de mí. Y al final, no había gritado, ni suplicado, ni luchado. Simplemente me fui con todo lo que importaba aún en mis manos. El vuelo fue largo, pero apenas me di cuenta. La fotografía de Elijah descansaba entre las páginas de mi diario y mantuve una mano sobre ella durante todo el viaje.
Cuando aterrizamos, un chofer con traje oscuro estaba en la puerta, sosteniendo un cartel con mi nombre. Su voz era cálida al saludarme y guiarme hacia un coche que llevaba un leve aroma a jazmín. Condujimos por calles llenas de color y movimiento. Las paredes encaladas brillaban bajo el sol, los puestos del mercado estaban llenos de fruta y especias. Los niños reían mientras se deslizaban entre puertas. El aire estaba cargado con el aroma a sal del mar cercano. Más allá del bullicio, la ciudad dio paso a calles más tranquilas bordeadas de palmeras. Luego el coche frenó y vi en la finca de las fotos. Puertas de hierro podrido se abrieron de par en par para revelar patios salpicados de fuentes, azulejos de mosaico, captando los arcos de luz que se alzaban contra el cielo como promesas cumplidas. Dentro el aire era fresco y perfumado a azahar. Cada esquina mostraba una marca de arte, puertas talladas, techos pintados, ventanas que se abrían a jardines llenos de olivos. No era solo una casa, era un mundo esperándome. Al caer el crepúsculo, me acomodé en una terraza con vistas al mar. El horizonte brillaba violeta, los vientos del desierto llevaban un tenue aroma a menta. Un sirviente me puso un vaso de té en las manos, el vapor se enroscó hacia arriba. Mi móvil volvió a vibrar. El nombre de Damon apareció, seguido de mensaje tras mensaje. Mamá, por favor llama. No lo decíamos en serio. Solo vuelve, lo arreglaremos. Pulsé eliminar uno a uno hasta que la pantalla quedó en silencio. El silencio después se sentía como paz. Los días que siguieron transcurrieron con una serenidad que casi había olvidado que era posible. Cada mañana me despertaba con el canto de los pájaros a través del patio, sus voces resonando contra las paredes de piedra blanca. La luz del sol se filtraba a través de contraventanas talladas, proyectando patrones de luz y sombra sobre el suelo de baldosas. Caminaba por los senderos del jardín con una taza de té en la mano, rozando los dedos la áspera corteza de los olivos y respirando el aire salado que llegaba del mar. Por las tardes, exploraba el pueblo cercano. Calles estrechas se abrían en mercados, donde vendedores vendían bufandas brillantes, plata martillada y cestas de higos. Los niños pasaban corriendo junto a mí, sus risas mezclándose con los gritos de los comerciantes. Donde quiera que miraba, la vida se movía con un ritmo tanto antiguo como vibrante. No se parecía en nada a los espacios cuidadosos y controlados que Tessa me había mostrado en sus revistas brillantes. Aquí todo respiraba, todo parecía vivo. Por la noche, a menudo me sentaba en la terraza con la fotografía de Elijah a mi lado. Le contaba en voz alta lo que había visto ese día, describiendo las fuentes de mosaico, el aroma de las especias, el murmullo de voces que se elevaban desde las calles. Me lo imaginaba sonriéndome como cuando éramos más jóvenes, y todo parecía posible. Y por primera vez en años, sentí que había entrado plenamente en la vida con la que una vez soñamos pero que nunca nos atrevimos a reclamar. Las llamadas y mensajes de Damon continuaron durante varios días. Al principio lleno de ira, luego de pánico y finalmente con, por favor. Mamá, por favor contesta. Cometimos un error. Solo vuelve, lo arreglaremos. Solo los leí una vez y luego los dejé desaparecer en el silencio. Cada palabra revelaba con más claridad lo que siempre había sabido, que su amor por mí se había entrelazado con la posesión. Su preocupación por mí se transformó en conveniencia. Nunca me preguntaron qué quería. Solo me dijeron lo que creían que debía aceptar. Pero aquí, a miles de kilómetros de distancia, descubrí una verdad que desearía haber aprendido antes. El valor de una persona no puede medirse en el espacio que se le permite ocupar en la casa o el corazón de otra persona. Mi valor estaba en los años que había vivido, en los recuerdos que llevaba, en los sueños que aún no perseguía. Damon ya no podía restar importancia a eso. Tampoco Tessa ni Margerje. Una tarde bajé caminando hasta la orilla justo más allá de la finca. Las olas lamían suavemente la arena y el aire olía a sal y tierra. Llevaba conmigo el viejo mapa que Elijah había doblado hace décadas, su papel ahora suave y frágil por el tiempo. Arrodillándome, la presioné contra la arena, dejando que la brisa le despeinara las esquinas. Lo conseguimos, Elijah, susurré. Tardamos más de lo planeado, pero lo conseguimos. Las lágrimas difuminaban el horizonte, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación al saber que, a pesar de todo lo que me arrebataron, la mejor parte de la promesa de Elijah seguía viva. Me quedé allí hasta que las estrellas se derramaron por el cielo y las olas brillaron plateadas a la luz de la luna. En los días siguientes, empecé a forjar un nuevo ritmo para mí. Contraté a un profesor particular para que me ayudara a mejorar mi francés y árabe y así poder hablar más fácilmente con los vecinos.
Me uní a un grupo local de mujeres que se reunían semanalmente en un patio para compartir comidas, tejiendo historias tan libremente como pasaban platos de comida. Poco a poco, la vida que antes me había sido robada empezó a crecer de nuevo, no como una continuación de lo que había perdido, sino como algo completamente nuevo. Todavía había momentos de dolor. A veces me sorprendía poniendo la mesa para dos, esperando que apareciera Elijah. Otras veces pensaba en Damien, el niño que fue aferrado a los hombros de su padre, riendo con una alegría tan pura que parecía imposible que pudiera convertirse en el hombre que me había despedido. Sin embargo, incluso esos recuerdos se suavizaron en este lugar. Ya no me ataban con tristeza, me recordaban la fuerza que había necesitado para sobrevivirlos. La última vez que miré el móvil había decenas de mensajes sin leer, algunos enfadados, otros suplicantes, otros confundidos. Me desplacé por ellos despacio y luego pulsé eliminar hasta que la pantalla quedó vacía. Una extraña pieza se posó sobre mí, definitiva y llena. La casa por la que habían luchado reclamar había desaparecido. El control que creían inquebrantable había desaparecido y yo ya no estaba definido por sus decisiones. Al dejar el teléfono a un lado, me serví otra taza de té de menta y salí a la terraza. El aire de la tarde traía el aroma del jazmín, el mar se extendía sin fin ante mí. Levanté la fotografía de Elijah, toqué el marco y dejé que una sonrisa se dibujara. Me dijeron que buscara mi propio sitio y lo hice. Muy a menudo en la vida, la gente intenta escribir tu historia para convencerte de que tu tiempo, tu valor y tus sueños se han acabado. Pero mientras estaba allí, bajo el cielo violeta, conocía la verdad. Nunca es tarde para recuperar la pluma. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si te ha emocionado esta historia, por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para más. Y me encantaría conocer vuestras opiniones en los comentarios de abajo.